Buenas tardes. Gracias por haberos conectado a este webinar de gestión de los costes del proyecto. No sé si ya me conocéis algunos. Yo me llamo Andrés Gola. Soy consultor de la industria farmacéutica, dispositivos médicos y biotecnología. Y bueno, entre una de mis aficiones, aparte de deportes y así, pues es también la parte de gestión de proyectos. Me aficioné a ello, me gustó mucho y bueno, poco a poco me fui metiendo más. Y lo estoy conllevando más o menos en paralelo con lo que es mi trabajo de consultor en la industria. Me certifiqué como PMP por el Project Management Institute. Y bueno, y ahora estoy intentando pues hacer una serie de webinars para compartir un poco el conocimiento y a ver si hay más gente que se anima a adentrarse a este mundo o por lo menos a formalizar un poco los conocimientos en caso que ya estén ejerciendo como gestores de proyecto. Es importante que sepamos una cosa. El PMP o el certificado que genera el Project Management Institute tiene una guía que se llama PMBOK Guide, en el que habla de un montón de áreas de conocimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos. Un montón de procesos, herramientas, técnicas, entradas, salidas, un montón de cosas. Pero hay una clave en todo ello que dice que tiene que ser adaptable, ¿vale? Adaptable a las necesidades de los proyectos. Gestión de interesados, gestión de calidad, gestión de compras. Hay un montón de áreas de conocimiento que muchas veces, dependiendo del tamaño del proyecto, aplica o no. No siempre hay que hacer todas. No obstante, hay dos que todos los proyectos tienen en menor o mayor medida, que es la gestión del cronograma, que fue un webinar que hicimos hace un par de semanas, y la gestión de costes, ¿vale? Básicamente, cuando hay un proyecto, las primeras preguntas es cuánto va a tardar y cuánto va a costar. Y esas son una de las principales causas también de fracaso de un proyecto, si no se planifica bien. Vale. Tenemos tres procesos dentro del área de conocimiento de gestión de los costes de un proyecto. El primero es planificar la gestión de los costes. Ahora vamos a ver en detalle, pero es más o menos establecer las reglas del juego de cómo vamos a gestionar nosotros los costes a lo largo de nuestro proyecto. Luego se estiman los costes, cuánto nos va a costar hacer cada actividad y de esa manera pasamos al paso 3, que es determinar el presupuesto. Con esos costes individuales, pues los calculamos y hacemos el presupuesto final del proyecto. Y el cuarto proceso es controlar los costes. Entonces, el primero es planificar, el segundo, estás también en la fase de planificación, que es estimar. Tercero, estás en la fase de planificación todavía del proyecto, que es determinar el presupuesto. Y luego entras en la fase de ejecución del proyecto, que ahí es donde tienes que controlar los costes y ver que el proyecto se está ejecutando de una manera acorde a los presupuestos establecidos. Vamos a explicar uno a uno y un poco las herramientas que se utilizan en cada uno de ellos. Antes de empezar a describir cada uno de los procesos, es importante que tengamos claro los tipos de costes asociados a un proyecto. Por ejemplo, los costes variables. Costes variables son aquellos costes que están directamente relacionados con el proyecto y son costes que pueden variar. Pueden variar dependiendo de cómo se desarrolla el proyecto, de la intensidad del proyecto, de los recursos del proyecto, como puede ser horas de consultores, alquileres de maquinaria y demás. Es algo que es controlable. Podemos bajarlo, podemos incrementarlo. Luego tenemos los costes fijos, que son el sueldo de los empleados que trabajan en el proyecto. Coste fijo, no lo podemos reducir porque tenemos empleados que van a nómina, tenemos alquileres, tenemos cosas que a lo mejor son fijas y no varían dependiendo cuánto lo usemos. Un empleado a sueldo, no importa que trabaje 4 horas, 8 horas o 2 horas al día, el sueldo que va a recibir siempre es el mismo. Por eso se llama coste fijo. Y luego hay combinaciones entre variables fijos con directos e indirectos. Costes directos son todos aquellos costes que existen por y para nuestro proyecto. Viajes para reuniones, compra de materiales, alquileres de máquinas, contrataciones directas para la ejecución del proyecto.
Mientras que los costes indirectos son aquellos recursos o inversión que se ha hecho que el proyecto nuestro utiliza, pero aunque nuestro proyecto no exista, esos recursos van a seguir estando. Instalaciones, un edificio, la luz, internet, departamento de contabilidad, departamento legal, recursos humanos. Hay una estructura detrás que siempre va a estar independientemente si tenemos o no un proyecto. Entonces son costes indirectos. Luego tenemos los costes de oportunidad, que es cuánto nos cuesta a nosotros descartar la segunda mejor opción. ¿Vale? Si yo tengo un proyecto que me va a generar 100.000 euros y lo escojo ese sobre un proyecto que me podría generar 50.000 euros, el coste de oportunidad es 50.000. Entonces yo cuando tomo mi decisión de qué proyecto cojo, tengo que tener en cuenta ese beneficio que dejo de ganar por no escoger otro proyecto. Eso se utiliza para toma de decisiones y selección de proyectos. Y luego, los costes hundidos o enterrados. Son esos costes que ya hemos realizado, facturas que ya se han pagado, inversiones que ya se han hecho, y estos costes no se utilizan para tomar decisiones o para calcular presupuestos. Costes que ya se han realizado, ya no tienes nada que controlar sobre ellos, ya no tienes nada que estimar sobre ellos. Son costes realizados, son costes perdidos, por así decirlo. ¿Vale? Entramos a la primera fase. Planificar la gestión de los costes. Para aquellos que ya estáis familiarizados un poco con el PMBOK Guide del PMI para sacarse la certificación PMP, sabéis que cada proceso tiene un montón de inputs, un montón de herramientas y un montón de outputs. ¿Vale? Yo no voy a ir a explicar eso, porque al final en una hora no nos da tiempo. Yo lo que voy a hacer aquí es dar una pincelada de las cosas más importantes de ese PMBOK Guide para la gestión de costes. ¿Vale? Como pone, sabemos que planificar la gestión de los costes son políticas, procedimientos y documentación que es necesario recopilar para la planificación, ejecución y control de los costes del proyecto. O la orientación y dirección acerca de la forma en que se gestionará los costes del proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida. ¿Qué significa? Yo cuando estoy planificando un proyecto, dependiendo de la envergadura, cuánta gente esté involucrada, el tamaño, el dinero que estemos hablando, yo no puedo ir directamente a estimar el presupuesto, a controlarlo y demás. Primero me tengo que poner de acuerdo cómo lo voy a hacer. ¿Cómo voy a estimar los costes? ¿Cómo voy yo a calcular el presupuesto? ¿Cómo voy yo a controlarlo? ¿Qué herramientas voy a utilizar? ¿Qué técnicas voy a utilizar para estimación y demás? ¿Vale? Tiene que haber una preaprobación de las reglas del juego de cómo vamos a gestionar los costes. Esos son para proyectos más grandes, mucho más formales, más políticos, con muchas personas involucradas, muchos departamentos y demás. Hace falta siempre establecer las reglas del juego, tener a todo el mundo alineado con lo que se va a hacer y a partir de ahí ya podemos empezar nuestro proceso de gestionar el coste. Esto es un plan que puede ser una hoja, 2 hojas, 3 hojas, forma parte del plan total del proyecto, en caso que tengamos uno, pero como mínimo sí debería listar pues, los puntos claves de cómo se va a determinar el presupuesto, cómo se va a controlar, con qué frecuencia y demás. Para proyectos pequeños y con pocos departamentos involucrados, yo no considero que sea necesario hacer un plan de gestión. Aquí entramos en lo divertido. Estimar los costes, ¿vale? Estimar los costes al final es, tenemos una serie de actividades que hay que realizar para un proyecto y con ciertos conocimientos y ciertas técnicas tenemos que, bueno, predecir cuánto nos va a costar realizar esa actividad. Hay que tener en cuenta que los costes es materiales, mano de obra y todo lo demás que pueda ir relacionado con cada una de las actividades. Sueldos, maquinarias, materia prima, lo que haga falta.
Vamos a ver que hay varias técnicas de cómo estimar los costes. Unas son rápidas y menos precisas y otras son más lentas o más costosas, pero mucho más precisas. Vamos a empezar de la más fácil y la más rápida, menos precisa, a la más precisa. La primera es la estimación análoga. La estimación análoga es, basado en mis conocimientos o mi experiencia en proyectos similares anteriores, estimo cuánto me va a costar hacer un proyecto nuevo. Proyectos son similares. Por ejemplo, construir una casa o un chalet de 220 metros cuadrados. ¿Vale? Yo ya he hecho uno y, según me han pedido hacer un nuevo proyecto, un nuevo chalet, una nueva casa, puedo estimar el coste. ¿Qué pasa con esto? Que los proyectos tienen que ser muy similares, porque la estimación análoga puede obviar particularidades o peculiaridades de los proyectos, haciendo que nuestra estimación no sea correcta. Un ejemplo es, pues, construir una casa de 220 metros cuadrados. Y esta es la casa que hemos construido. Es una casa rústica de madera. Y nosotros pensamos que nuestro siguiente proyecto pues será una casa parecida, ¿no? Y estimamos. Son tamaños similares y más o menos calculamos. ¿Cuál es el error en este caso? Que si nosotros hacemos una estimación análoga solo calculando que son 220 metros cuadrados, obviando los materiales de construcción y diseño, simplemente estamos pensando que nuestro proyecto anterior es trasladable o extrapolable al nuevo proyecto, pero ¿qué pasa si la casa de 200 metros cuadrados es esta, la que nos están pidiendo? ¿Vale? Materiales completamente diferentes, estructuras completamente diferentes, diseño completamente diferente y tecnologías completamente diferentes. ¿Vale? Es probable que esta casa moderna de hormigón con cristal sea mucho más costosa de construir que la cabaña en madera. Por eso es importante que cuando utilicemos una estimación análoga estemos muy seguros de que son comparables, de que son muy parecidos los proyectos. Tienen que ser prácticamente idénticos, ¿vale? Porque si no, nos dicen construir una casa de 220 metros cuadrados, extrapolamos nuestro proyecto anterior y resulta que no tiene nada que ver, ¿vale? No obstante, hay proyectos en nuestras industrias que son muy similares. En fabricación o demás tenemos la misma tecnología, las mismas maquinarias. La estimación análoga no es una estimación errónea, es una estimación muy útil, pero hay que tener cuidado de que no se nos olvide las peculiaridades del nuevo proyecto. Luego tenemos la estimación paramétrica, que es muy parecida a la análoga, pero parametrizamos. ¿Qué significa? Si yo tengo que construir 100 kilómetros de carretera y yo sé que en mi proyecto anterior yo pude construir 1000 kilómetros de carretera por 100 millones, ¿vale? Pues si tengo que construir ahora 100 kilómetros, pues parametrizando, digo, me va a costar 10 millones, ¿no? Una décima parte. Eso es una estimación análoga, pero parametrizada, en este caso, por kilómetro de carretera que tenga que construir, ¿no? Por lo tanto, es un poco más preciso que la análoga, porque en este caso estoy parametrizando, pero también hay que tener en cuenta las peculiaridades del proyecto. Este es mi proyecto anterior, una carretera en una llanura con un terreno más o menos estable. Esta es la carretera que me estoy imaginando yo, que me están pidiendo. ¿Vale? Algo muy similar, por eso estoy yo parametrizando con respecto a mi proyecto anterior. Sin embargo, puede ser que lo que me estén pidiendo sean 100 kilómetros de carretera, pero en este terreno. ¿Vale? Volvemos a la misma. No es lo mismo construir 100 kilómetros de carretera en montaña
donde hay que dinamitar, excavar, aplanar, poner repisas, reforzar y demás, que simplemente hacer una carretera, aplanar un poco y poner el asfalto, ¿vale? Entonces, una vez más, con la estimación paramétrica, ¿qué tenemos que tener en cuenta? No solo el parámetro que estamos utilizando, en este caso kilómetros, sino también peculiaridades de terrenos, materiales y demás. Y luego tenemos la más precisa y la más costosa en tiempo y en recursos, que es las estimaciones ascendentes. ¿Qué significa? Yo tengo una serie de tareas o entregables, luego tengo las actividades para hacer ese paquete de trabajo, pero para yo poder hacerlo, tengo que ir un paso más allá y tengo que calcular los costes de cada tarea o subtarea del proyecto. Para hacer un ejemplo más simple, pensamos pintar una casa. Pintar una casa de 200 metros cuadrados. ¿Cómo calculo yo con estimación ascendente cuánto me va a costar? Pues, si yo tengo una casa de 200 metros cuadrados, desgloso eso en cuánto me va a costar proteger el suelo, los interruptores, los marcos de la puerta, cuánto material voy a utilizar, pinturas, preparar el sitio, preparar la pintura, las habitaciones, cuánto tiempo me va a llevar poner todo. O sea, tengo que ir desglosar las actividades, todas las actividades que voy a hacer, calcular el coste de cada una de ellas y luego hacer un sumatorio y me va a dar el coste total. ¿Vale? Dependiendo del proyecto, si es pintar una casa es fácil. Si es construir un aeropuerto, una estimación ascendente es muy difícil. De hecho, ¿por qué suelen bailar tantos los números o los presupuestos en proyectos grandes como puentes, aeropuertos y demás? Porque obviamente es imposible hacer una estimación ascendente. Se hace paramétrica, con análoga, una mezcla, y luego pues hay variaciones. Pero si no es imposible utilizar una estimación ascendente para proyectos muy, muy, muy grandes. O al menos llevará mucho tiempo. Entonces, llegando a lo que es la estimación ascendente, o cómo estimamos nosotros el coste, ahora sí vamos a estimar el coste ya sin basarnos en otros valores, tanto en análogo o parametrización, sino hay que calcular cuánto nos va a llevar pintar una pared de 20 metros. Eso es un ejemplo y tiene que ser algo muy preciso. Pues las probabilidades de la distribución de cómo son los costes es más o menos como vemos aquí, una distribución beta. Hay el más optimista o el mínimo de coste, hay el pesimista o el máximo de coste y está el más probable, que es el del medio. Eso se puede sustituir con un triángulo, una distribución triangular. Entonces, aquí podemos ver las dos fórmulas de cómo se estiman. ¿Vale? Yo que recomiendo cuando estimáis costes de un proyecto, de una actividad, lo mejor es que no sea una sola persona quien lo haga. ¿Vale? Siempre es mejor hablar entre varias personas. Ingeniería, con calidad, con producción, un poco tener todos los puntos de vista y lograr un consenso. ¿Vale? Si es una sola persona es menos preciso que si son más personas. Y luego, de esas estimaciones individuales, se coge la más optimista, la más pesimista y la del medio, que uno cree que es la más probable. ¿Por qué existen dos distribuciones? La más básica es la triangular, que simplemente es el promedio. ¿Okay? La más probable, o con la más pesimista, con la más optimista, dividido entre 3. Una media aritmética de toda la vida. Y luego está la distribución beta, en el que se le da más peso a la más probable. Como veis, es optimista más 4 veces la más probable más la pesimista. Y eso dividido entre 6. Se le da más peso a la más probable. ¿Y en qué beneficia esto? Vamos a ver un ejemplo.
tenemos una actividad A y una actividad B. La actividad A va a costar, de forma optimista, 2 euros. Lo más probable, 4 euros. Y siendo muy pesimista, 6 euros. ¿Qué es siendo pesimista? Que todos los riesgos que hemos identificado ocurran, que todo salga mal, es el máximo coste. Vale. Sin embargo, la actividad B, el optimista, son 2 euros, el más probable también es 4 euros, pero el pesimista son 18 euros. Es una actividad que si los riesgos se materializan, la penalización es mucho peor que la actividad A. Lo que pasa es que si yo calculo con la ecuación de la distribución triangular o el promedio normal, vemos que en la primera A, la media da 4, ¿vale? Da la casualidad que es igual a la más probable. ¿Por qué? Porque está entre el 2 y el 6. Pero el factor o ese coste pesimista, que son 18 euros para la actividad B, nos penaliza nuestra estimación final y nos da 8 euros en vez de 4, que era la más probable. Es muy, muy probable que la actividad no vaya a costar 8, que vaya a costar menos de 8. Por la distribución. La distribución pesimista, justo el punto pesimista, la probabilidad es baja. Pero simplemente calculando la media, nos penaliza mucho y nos da una estimación que probablemente no sea correcta. Sin embargo, si utilizamos la distribución beta, la fórmula de la derecha, vemos que la media sigue siendo 4, pero para la actividad B, la media o la estimación final ya no es 8, es 6, porque hemos multiplicado por 4 el más probable, le hemos dado más peso, entonces requiere mayor dispersión entre la pesimista y la más probable para poder mover esa estimación final. Y en este caso, pues es más probable que nuestro coste real esté en torno a 6, entre 4 y 6, que en 8, como estaba con la triangular. Por eso que yo recomiendo siempre utilizar la beta. Y por último, con la estimación de costes, tenemos los costes de calidad. Esto, dependiendo del tipo de proyecto, yo que vengo en la industria farmacéutica y de equipos médicos, son costes que hay que tener en cuenta. Y aquí hay que tener en cuenta, hay que tomar una decisión. Cuando estás realizando un proyecto y estás pensando en calidad, tienes que tomar varias decisiones. Uno, ¿qué me conviene? ¿Controlar la calidad internamente? Significa poner inspectores revisando el producto que estoy haciendo o la construcción que estoy haciendo, esperando a detectar defectos y no dejar que esos defectos lleguen al cliente. Otra opción es no controlo y dejo que los defectos lleguen al cliente y sea el cliente quien me diga que está mal. Normalmente entre esos dos costes siempre sale mejor controlarlo internamente, porque normalmente si lo controlas externamente o delegas esa actividad en el cliente, ese producto ha llevado otras etapas de procesos, ha tenido distribuciones, ha llegado a una persona, esa persona lo ha visto. Ya el coste de pérdida de lo que es material es mayor, pero además tiene ese factor de pérdida de la no satisfacción del cliente, que te puede llevar a cancelación de proyecto o que nunca más te compren, que nunca más te pidan un proyecto y demás. Entonces siempre hay que evitar que los defectos sean detectados por el cliente o por el mercado. Y luego también tienes que tomar una decisión en qué me conviene más, prevenir el defecto o detectar el defecto. Una cosa es yo inspecciono mi producto y desecho el producto malo, y otra cosa es creo un proceso y un sistema y una batería de medidas que me previenen o evitan que ocurran los defectos. O sea, si yo instauro este sistema
para evitar defectos significa que si yo pongo una inspección, no voy a detectar defectos, porque mi proceso no los genera. En la industria farmacéutica siempre se hace prevención y luego se hace control. Pero no en todas las industrias tiene que ser válido. Hay algunas que por tema de costes resulta mucho mejor detectarlos y desecharlos que prevenirlos. Entonces hay que jugar con esto y esto nos da básicamente el coste de buena calidad, el coste de mala calidad y todo eso forman nuestro coste de calidad total. Y esto es una tarea y unos costes que hay que sumar a los costes del proyecto. ¿Vale? Hay que tener en cuenta qué medidas se van a tomar, qué recursos se van a invertir y qué probabilidades hay de fallo y que eso nos genere más costes para el proyecto. Ahora vamos a ver determinar el presupuesto. Vamos a ver qué es el presupuesto, ¿no? Todos pensamos que el presupuesto es el sumatorio de todos los costes de todas las actividades. Sumamos eso y nos va a dar un valor total que dices, esto es lo que nos va a costar el proyecto, ¿verdad? Pues os voy a hacer una pregunta y si os metéis en esta página web en menti.com y ponéis 775486, podéis responder a esta pregunta. Para calcular el presupuesto de un proyecto, ¿hacéis algo más aparte de sumar el coste de cada actividad? ¿Habéis calculado cuánto cuesta pintar, cuánto cuesta empapelar, cuánto cuesta comprar los materiales y habéis hecho ese sumatorio? ¿No? ¿Hay algo más que hacéis para calcular un presupuesto? ¿Tenéis en cuenta otra cosa? Os doy un minuto para que votéis. Hasta ahora vamos de 6-6. Muy bien. Hay que tener en cuenta siempre que el cálculo del presupuesto de un proyecto es probablemente lo más importante que hay, en líneas generales, para lograr una aprobación del proyecto. El tiempo es importante, pero normalmente en nuestras industrias generales el coste es mucho más importante. Vale, vamos a seguir avanzando. ¿Habéis votado? Todo lo que habéis votado, que sí, que sí hacéis algo más. Vale. Normalmente pensamos que los componentes de un presupuesto de un proyecto es el sumatorio de las estimaciones de los costes de cada actividad. Si me cuesta 10 euros pintar, 10 euros empapelar, 10 euros comprar la pintura y 10 euros tal, me va a salir 50 euros el proyecto. Vale, ese es el primer paso, pero vamos a ver que hay algo más. Cuando yo estimo las actividades, cada una de esas actividades tengo que estimar la reserva para la contingencia de las actividades. ¿Vale? Reserva de contingencia. ¿Qué es eso? Hay otro proceso en la gestión de proyectos que es la gestión de los riesgos. Y ahora eso se cruza, ¿vale? Esto va relacionado con lo que estamos hablando ahora, que es yo tengo que detectar, como parte de mi planificación del proyecto, es qué riesgos pueden ocurrir. ¿Vale? Tengo que detectarlos y decir, bueno, tengo identificado estos 10 tipos de riesgo que pueden ocurrir con ciertas probabilidades. Por ejemplo, si yo estoy construyendo un rascacielos de hormigón, es importante que no llueva para hacer la construcción.
uno de los riesgos es que llueva. Y eso va a tener un impacto económico y de tiempo, ¿no? A lo mejor voy a tener que parar la obra, esperar que deje de llover o que tarde más en secar el hormigón. Mientras tanto, tengo que seguir pagando la maquinaria, los alquileres, el personal y demás. Obviamente, el riesgo de que eso ocurra es mayor si yo estoy construyendo ese rascacielos en Londres en invierno, que si lo estoy construyendo en Londres en verano. Y va a ser mucho menor la probabilidad si lo estoy construyendo en Dubái, ¿no? Muy poco probable que llueva. Entonces yo voy detectando esos pequeños riesgos y los voy sumando a cada una de esas actividades que se puede ver relacionada. Ahora vamos a ver cómo se hace. Entonces, yo he detectado que para una actividad tengo 5 riesgos identificados, cada uno con su probabilidad de ocurrencia y su impacto. Si el riesgo 1 ocurre, que hay un 5% de probabilidades que ocurra, me va a costar en mi proyecto $5.000. El siguiente riesgo tiene un 25% de probabilidades de ocurrencia y me va a costar 1.000 euros. Sin embargo, el proyecto 3 tiene 40% de probabilidad de que ocurra y me va a generar 1.500. No, uno entiende por riesgo como algo malo, pero el riesgo puede ser bueno o malo. Y esos riesgos buenos también hay que identificarlos. Eso es como decir que cuáles las probabilidades de que construyendo mi edificio en Londres en verano, la temperatura suba o haya una ola de calor. A lo mejor es baja, porque es Londres. Pero si viene esta ola de calor, mi hormigón va a secar mucho más rápido y voy a poder avanzar y construir más plantas de forma más rápida y luego me voy a ahorrar alquiler de maquinarias, de la bomba de hormigón, de la mezcladora y de operarios. ¿Vale? Es un riesgo positivo. Entonces multiplicas el impacto por la probabilidad y haces el sumatorio. Y esa es la reserva para cada una de las actividades. Ojo, cada actividad tiene sus riesgos. La actividad de vaciar el hormigón tiene el riesgo del calor, el frío y la lluvia. Pero luego hay una actividad que es cimientos, luego hay otra actividad que es electricidad. Cada una de sus actividades tiene riesgos diferentes. Una vez que tengo eso, tengo las estimaciones de los costes de los paquetes de trabajo. Vaciar el hormigón no solo es una actividad general, hay muchas actividades. Preparar el hormigón, trasladarlo, bombearlo a las plantas, hacer el vaciado, el moldeaje, el desmoldeaje y demás. Pero luego tengo mi paquete de trabajo, que es ese sumatorio de todo ello. Y a ese paquete de trabajo también se le agrega una reserva de contingencia, porque luego hay riesgos que no son riesgos específicos de cada una, sino son riesgos en cascada. Si se me retrasa una actividad o algo pasa con una actividad, me va a afectar a otra actividad. Entonces son riesgos que no están dentro de ninguna de las actividades, pero están entre las actividades y obviamente siempre dentro de ese paraguas que es el paquete de trabajo. Si yo tardo más en secar mi hormigón, eso va a afectar a la siguiente actividad, que a lo mejor puede ser el, qué sé yo, el instalar los cristales o las bases de los cristales, por ejemplo, ¿no? Entonces están interrelacionados y la materialización de un riesgo en una de esas actividades puede llevar a un riesgo que afecta a la otra, pero que no es un riesgo inerte de la otra actividad. Por eso es que vas a ver que hay 2 reservas de contingencia y se calcula de la misma manera. Y eso, todo ese sumatorio nos da lo que es la línea base de coste, que es las estimaciones más las reservas. Las reservas, si veis en la tabla, si hacemos el sumatorio del impacto, no da menos 1.700, da mucho más, porque hay 5.000, 6.000, 7.500, 9.500, menos 1.500, 8.000, da menos $8.000, mientras que nuestra reserva ha sido de menos 1.700. ¿Podemos tener la mala suerte que se materialicen todos los riesgos? Sí, se puede tener, y no vamos a tener fondos para pagarlo.
pero tampoco podemos guardar fondos para absolutamente todos los riesgos porque tendríamos presupuestos inviables, ¿vale? Y esta es la técnica documentada y estándar que se utiliza para hacer reservas. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa si nos excedemos, ¿no? ¿Qué pasa si ocurre el riesgo 1, que son menos 5.000, y solo tenemos 1.700, ¿no? ¿Qué hacemos para pagar esa diferencia? Pues para eso existe la reserva de gestión. Vamos a ver la diferencia. Las reservas de contingencias se calculan, como os he dicho, es en base a riesgos conocidos. La reserva de gestión está ahí o para hacer frente a imprevistos que no sabíamos que podían ocurrir y riesgos desconocidos. Yo a lo mejor calculé perfectamente mis riesgos, ninguno se materializa, pero viene y pega un meteorito en el rascacielos, ¿vale? Nunca lo íbamos a detectar, o sin ir muy lejos, el coronavirus, ¿no? ¿Cuántas obras o megaconstrucciones hay por ahí, o cualquier tipo de proyecto que están paralizados por culpa de esta pandemia? Miles y miles y miles alrededor del mundo. ¿Creéis que alguno de esos proyectos había previsto y había calculado el coste de una posible pandemia y su probabilidad de ocurrencia? Cuando es algo que no ha ocurrido en los últimos 100 años. Poco probable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa si se materializa un riesgo que ya conocía y tuve mala suerte y no tengo suficientes fondos, o un riesgo que ni sabía que existía y ocurrió? Pues yo voy a la reserva de gestión, que es un colchón del presupuesto, que aquí sí se decide de forma arbitraria, un 10%, un 20% de la línea base de coste, que se guarda. Y yo como Project Manager puedo hacer uso de él pidiendo permiso a la dirección. Así como las reservas de contingencia, yo tomo la decisión de usarlo o no. Por ejemplo, llueve y se retrasa 3 días más el vaciado de hormigón. Pues yo como Project Manager digo, no importa, saca la reserva y con eso pagamos los 3 días extras de la maquinaria. Yo tomo la decisión como Project Manager. Ahora bien, se me paraliza mi obra por el coronavirus. Tengo que seguir pagándole a los empleados, tengo que seguir pagando el alquiler de las maquinarias que las tengo instaladas en el sitio de construcción. Me he comido ya la reserva porque ya no tengo que sacar dinero porque sigo gastando. Ahí es cuando yo hago uso de la reserva de gestión. Voy a la dirección de la empresa o al cliente y pido acceso a esos fondos. Muchas veces dan abasto, muchas veces tampoco dan abasto y hay que buscar financiación. Eso depende de los casos. Pues ese sumatorio, reserva de gestión más la línea base de costes, es el presupuesto total del proyecto. Coste de las actividades, más las reservas de contingencia para riesgos detectados, más la reserva de gestión para imprevistos, y todo eso hace el presupuesto del proyecto. Y por último, vamos al control de costes. Una vez que hemos planificado, hemos hecho el presupuesto y demás, cuando entramos a la fase de ejecución, hay que hacer un seguimiento, hay que controlar ese coste para que el proyecto no se vaya del presupuesto y luego cause problemas. Hay muchas formas de hacer cálculos. Esta es la más potente y la más común en Project Management, que se llama análisis del valor ganado. No sé si alguno lo conocéis, pero ¿de qué se trata? Vais a ver que hay 3 líneas. Una verde, que llega hasta el final, una roja y una azul. Cuando yo calculo un presupuesto, eso va de la mano con el cronograma, cuándo se va a realizar cada una de las tareas, cuánto cuesta o cuánto vale cada una de esas tareas, y eso se llama el valor planificado. Si yo, día 8, donde está la línea punteada, tuve que haber pintado la casa, y eso era por un valor de 2.000 euros, pues el valor planificado son 2.000 euros.
Y luego tengo dos factores. Valor ganado, que es de esos 2.000 euros de esa actividad, ¿cuánto he ejecutado? ¿El 50%, el 75% o el 100% o el 20%? Entonces, si yo he ejecutado el 50% de una actividad que vale 2.000 euros, significa que mi valor ganado son 1.000, es la mitad, ¿vale? Pero luego tengo la línea roja, que es el coste real. Una cosa es cuánto he hecho y otra cuánto me ha costado, ¿vale? Tengo que pintar una casa que me va a costar 2.000 euros. Es el valor planificado. Voy por la mitad de la casa cuando debería haber hecho el 100%, significa que he hecho 1.000 euros de valor, no 2.000. 1.000 porque he hecho la mitad. Pero mi coste real, lo que me ha costado hacer, a lo mejor son 1.200. O sea, significa que voy 200 por encima del presupuesto. Con estos tres valores se puede calcular cómo vamos con respecto al cronograma y cómo vamos con respecto al presupuesto. En este webinar vamos a hablar exclusivamente de costes, de presupuesto. ¿Qué hacemos cuando estamos calculando, cuando estamos controlando los costes de un proyecto? Normalmente se calculan las varianzas en un momento dado, qué variación hay con respecto a la línea base de ese presupuesto, que es el valor planificado, que en este caso es el valor ganado menos el valor actual, el coste actual, ¿vale? Si yo he ejecutado por un valor de 1.000 euros, independientemente si tenía planificado hacer 2.000, he realizado por un valor de 1.000, pero me ha costado 1.200. ¿Vale? Esa varianza, esos 200 euros, es la varianza. Que si está por debajo, o sea, positivo, o por encima, negativo, del plan. ¿Vale? Si ponemos donde está EV 1.000 menos valor actual o coste actual 1.200, me da menos 200, ¿no? Menos 200 euros. Eso significa que es negativo, que está por encima del presupuesto. Son menos 200, son 200 que he quitado extra del presupuesto. Las varianzas se utilizan cuando esa desviación que tenemos sobre el presupuesto la consideramos como algo puntual. Pasó esta vez y ya está. Y luego más adelante pasará otra cosa y voy sumando esas varianzas y la voy sumando al presupuesto final. Y voy ajustando cuánto va a costar el proyecto al final. Sumando varianzas individuales que voy detectando a lo largo del proyecto. Pero luego tenemos el índice del rendimiento del coste, o CPI, que es lo mismo que la varianza, pero es un ratio, es dividido. ¿Vale? Yo he ejecutado 1.000 y lo divido entre 1.200, que es lo que me ha costado. Si queda por encima, mayor de 1, o por debajo, menor de 1. ¿Qué significa? Que si mi coste actual es menor que mi valor ganado, significa que estoy por debajo del presupuesto. Si mi coste actual es mayor que mi valor ganado, es que estoy por encima del presupuesto. ¿Vale? Por encima es malo, por debajo es bueno. Los índices se utilizan para extrapolar el rendimiento. Si a día 8 del proyecto tenemos un índice de 1.2, significa que yo estoy estimando cuánto voy a recaudar o en valor ganado, en material hecho, en entregables, por cada unidad monetaria que yo invierta. ¿Vale? Si el índice es 1.2, significa que por cada euro que meto, estoy perdiendo un 20% de ese valor. Me está costando extra. No estoy siendo completamente eficiente o efectivo como estaba planificado. Si es 0,8, o sea, si es al revés, me ha salido más barato, pues al revés, exactamente. Estoy gastando
menos de lo que esperaba. Y el valor ganado, o EV, no es más que el valor planificado por el porcentaje de cuánto he completado yo esa tarea, como os expliqué antes. Y luego tenemos una última forma de analizar. Primero hay que tener en cuenta que el CPI, al ser un índice, yo extrapolo y asumo que el rendimiento que he tenido hasta el día de hoy lo voy a tener para lo largo del proyecto. Entonces yo podría coger ese índice y el coste total del proyecto o el BAC lo multiplico por este índice y me da el valor final del proyecto. Asumo que el rendimiento que he tenido hoy hasta el día 8 voy a seguir con ese rendimiento de aquí al final del proyecto. Mientras que las varianzas son sumatorios discretos o individuales y asumo que esas variaciones no son constantes. Por eso se utiliza uno y otro. Y luego hay un tercero que no lo tengo documentado en esta slide, que es el análisis de tendencias. Yo a día 1, mi CPI es 1 y mi CV es 0, o sea, voy perfecto. A día 2 se empieza a subir. Día 3 sube un poco más. Día 4 sube un poco más. Eso es un análisis de tendencia. Me estoy dando cuenta que día a día estoy cada vez gastando más de lo que debería. Y el análisis de tendencia es muy bueno porque te ayuda a tomar acciones correctivas antes de que esa desviación sea problemática de cara a la financiación del proyecto. Vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Según lo que expliqué aquí, vamos a hacer este ejercicio. El valor planificado para la actividad A es de $600. Está completa en un 80% y su coste real es de 550. La actividad B había planificado un valor de 300, el avance real es del 60% y su coste real asciende a 350. Por último, la actividad C, con un valor planificado de $200, ya ha finalizado y su coste real fue de 300. El presupuesto total del proyecto es de 1.100. ¿Cuál es el índice de desempeño del coste de este proyecto? ¿Vale? Tenéis que calcular tres cosas. El valor planificado de cada actividad ya lo tenéis. Os están dando el porcentaje de qué tan completa está esa actividad y con esos dos podéis calcular el tercer valor, que es el valor ganado, ¿vale? Que es el valor planificado por el porcentaje de nivel de completación de cada actividad. Se calcula esos tres y luego se hace un sumatorio y podéis calcular el CPI. ¿Vale? Vamos a hacer el cálculo. Más o menos os dais cuenta de que este proyecto no va muy bien, ni del punto de vista de cronograma, ni del punto de vista de proyecto, de costes. Entonces tenéis opciones A, B, C o D. Os doy un par de minutos para que hagáis el cálculo, no tiene que ser muy difícil. Y luego vamos a ver la respuesta, ¿vale? Luis Adolfo, muy buen comentario. Está claro que esta crisis de la pandemia no se estudió en ninguno de los libros, ni en los mejores libros de gestión de proyectos, ni de economía, ni nada. Y sí, y como toda necesidad, creo yo, como puede ser una guerra, una catástrofe, que esto al final es una catástrofe, nos ayuda a reinventarnos y promueve el ingenio y hace que mejoremos como ser humano, como empresas, como profesionales, ¿no? Al final la necesidad nos lleva al ingenio y nos lleva a las mejoras.
las mayores desgracias del mundo han llevado a los mejores cambios, ¿no? Las guerras, por ejemplo. Al final, yo creo que esto, cuando salgamos, y las empresas que salgan, que ojalá sean todas, que no creo, saldrán mejor, sin duda, tanto en relación con la gente, con sus empleados, entre ellos, organizativamente y todo. Pero bueno, yo creo que esto es una lección de que no todo sale como está planificado precisamente. Os dejo un minuto más, ¿vale? Y luego vemos la respuesta. Vale, vamos a ver si os dio tiempo, si no, ya lo explico yo. Muy bien. Voy a activar la encuesta y os dejo que votéis por la respuesta que os ha dado. Ya sabéis que es anónimo, o sea que... menti.com y ponéis 775486. Muy bien, veo que estabais haciendo el cálculo y ahora estáis todos poniendo los resultados. Vale. Parece que estadísticamente no podemos decir que la mayoría ni la minoría lo ha hecho mal, o sea que vamos a ver la respuesta. Muy bien, como os he dicho, hacemos una tabla. ¿Vale? Tenemos el valor planificado de cada una de las actividades, el valor actual, la actividad A está planificada en 600, llevamos 80% hecho y por ahora llevamos gastado 550. Con la actividad B iba a costar o iba a valer 300 euros, llevamos un 60% hecho y ya hemos gastado 350. Y la última actividad, por un valor de 200, está finalizada y nos hemos gastado 300, 100 más. El valor ganado, como es la multiplicación del avance por el valor planificado, 600 por 80% es 480, 300 por 60% es 180 y 200 por 100% son 200. Hacemos el sumatorio y evidentemente el proyecto valía 1100. Nos hemos gastado 1200 hasta ahora, o sea, ya vamos por encima del presupuesto final y además hemos ejecutado por un valor de 860.
sea, vamos mal de tiempo y de coste. Entonces, un dato, si el BAC, o sea, el presupuesto del proyecto es 1100, podemos deducir que los valores planificados de cada una de las actividades son totales a la fecha estimada de finalización. ¿Qué quiere decir? Que si nos está diciendo que los valores planificados de cada una de las actividades resulta ser el sumatorio igual al presupuesto final, significa que estamos evaluando el proyecto en la fecha final del proyecto, cuando debería haber estado todo ejecutado. Pero lo importante está aquí, que es el valor ganado, que son 860 dividido entre el coste actual, que son 1200. Y eso nos da un valor de 0.71. ¿Qué significa? Que por cada euro que yo gasto, genero un trabajo por un valor de 71 céntimos. ¿Vale? Estoy siendo 71% efectivo con cada euro que recibo. ¿Vale? Bueno, en otras palabras, cuando se extienda y cuando llegue el presupuesto final, probablemente estaré alrededor de un 30% sobre el presupuesto. Es un proyecto que va bastante mal en este ejemplo. No queremos estar en esta situación, la verdad. Muy bien. Preguntas para la reflexión, que estamos acabando. ¿De cuál manera es recomendable llevar la medición del desempeño de costes? ¿No? Dependiendo del proyecto, nos interesa las varianzas, los índices, las tendencias, una combinación de todas. Pero hay que también tener en cuenta, pues, lo va a ver cada semana, cada 2 semanas, cada mes, dependiendo de la duración del proyecto. Siempre hay que adaptarlo a cada uno de los proyectos. ¿Cuáles son las principales dificultades para estimar los costes de un proyecto? Pues el desconocimiento. Si ya hemos hecho un proyecto muy parecido 1000 veces, es fácil que estimemos. Si es un proyecto nuevo, nos va a costar mucho más. Cuando es nuevo, es mejor hacerla ascendente, es mucho más detallada, pero más laboriosa. Cuando es un proyecto muy conocido, pues ya lo hemos hecho muchas veces, estimación análoga o estimación paramétrica. De los diferentes métodos de estimación, ¿cuál prefieres? Eso es. Si conocemos mucho el proyecto, puede ser análoga o puede ser paramétrica. Si es algo nuevo o diferente, la ascendente. ¿Qué acciones son recomendables si las proyecciones de costes muestran que hay sobrecostes al final del proyecto? Por eso es importante hacer un seguimiento con una frecuencia correcta. Si yo hago un análisis de tendencias y veo que cada vez estoy gastando más dinero, pues hay que hacer acciones correctivas o preventivas. Normalmente, ¿cuáles son? Si la prioridad es el coste y no el tiempo, reduzco recursos, tardo más en finalizar el proyecto, pero gasto menos. ¿Y por qué gasto menos? Porque por meter 2 recursos, por dar un ejemplo, 2 personas pintando una pared, la pared no se va a pintar exactamente a la mitad del tiempo. No funciona de forma lineal. Si yo meto a 10 personas a pintar una pared, no voy a tardar un décimo del tiempo. Entonces, cuanto más rápido ejecute, más recursos meto, más gastos genero por valor ganado. ¿Y cuál es la principal diferencia entre la línea base de costes y el presupuesto de costes? Ya vimos que las líneas base son el coste de cada una de las actividades más su contingencia, su reserva de contingencia, mientras que el presupuesto final es todo eso sumando la reserva de la gestión, que es para tener una reserva, un colchón de dinero para hacer frente a imprevistos, como el coronavirus en este caso. Muy bien, hemos llegado al final del webinar y si queréis, os dejo abierto el Menti con 775486 para que me hagáis, bueno, cualquier pregunta o duda que tengáis, ¿vale? Podéis hacerlo también por chat, pero bueno, aquí se va a ver mejor. Al final 1 hora se hace corto. Estos temas de costes, cronogramas y demás
pueden ser clases de 4 horas fácilmente. Pero bueno, intentamos comprimirlo de la mejor manera y dar el material que sea el más entretenido. Os doy un minuto a ver si tenéis alguna pregunta. A ver si no me ponéis a prueba. ¿No? Muy bien. Bueno, eso significa que lo tenéis todo muy, muy claro. Muchísimas gracias. Al final son conocimientos que, bueno, que adquieres, que a lo mejor no lo aplicas en el momento, pero siempre se te queda en el pozo detrás del cerebro y dices, bueno, llegará el momento para utilizarlo. Son herramientas que parecen a veces teóricas, pero a mí me pasó cuando empecé a estudiar para el PMP y, y cuando estudiaba pensaba que esto no era práctico, que era una cantidad de teoría que nunca iba a utilizar y la verdad es que he utilizado mucho más de lo que pensaba, o sea que al final sí, sí resulta útil esto. ¿Habrá grabación de esta charla? Sí. Todos los webinars que hacemos los grabamos y luego los compartimos. De eso no te preocupes. A ti, Ignacio. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos y estaremos en contacto cuando organicemos el próximo webinar, a ver qué tema interesante sacamos de Project Management. Gracias, Ichier.